Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un pescador judío de la ciudad de Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Su vida cambiaría drásticamente cuando Jesús, un carpintero de Nazaret, lo llamó a seguirlo y convertirse en pescador de hombres. El primer encuentro registrado entre Pedro y Jesús ocurrió cuando Pedro, junto con su hermano Andrés, estaban echando las redes al mar. Jesús los llamó a ser pescadores de hombres, y ellos inmediatamente abandonaron sus redes y lo siguieron. Pedro se convirtió en uno de los 12 apóstoles más cercanos a Jesús, siendo testigo de milagros, enseñanzas y parábolas. Fue testigo presencial de momentos cruciales como la transfiguración de Jesús y la resurrección de Lázaro. Sin embargo, Pedro también era conocido por su impulsividad. Durante la última cena, prometió lealtad inquebrantable a Jesús, pero esa misma noche lo negó 3 veces, como Jesús había predicho. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro, le preguntó 3 veces si lo amaba y le confió la responsabilidad de cuidar de sus ovejas. Pedro jugó un papel crucial en el comienzo de la Iglesia. El día de Pentecostés predicó un poderoso sermón que resultó en la conversión de muchos. Era un líder activo, viajaba y enseñaba acerca de Jesús. La historia de Pedro en la Biblia también incluye eventos notables, como su visión de animales inmundos que lo prepararon para recibir a los gentiles en la Iglesia. Desempeñó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, que definió la relación entre los gentiles conversos y la ley judía. Pedro enfrentó persecución y fue encarcelado, pero un ángel lo liberó. Continuó su misión, escribiendo cartas que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Su vida culminó en el martirio, donde, según la tradición, fue crucificado boca abajo, al sentirse indigno de morir del mismo modo que su Señor. La historia de Pedro en la Biblia es un testimonio de la transformación, la fe, los fracasos humanos y, sobre todo, la gracia redentora de Jesucristo. Su viaje inspira a millones de cristianos en todo el mundo hasta el día de hoy. Después de Pentecostés, Pedro siguió desempeñando un papel vital en la difusión del cristianismo. Sanó a un cojo a la puerta del templo, predicó con valentía ante el Sanedrín, el tribunal judío, enfrentando amenazas y persecución. La visión de Pedro de los animales inmundos, registrada en Hechos 10, jugó un papel crucial en la difusión del Evangelio entre los gentiles. Fue invitado a Cesarea por el centurión romano Cornelio, un gentil temeroso de Dios. Allí, Pedro reconoció que Dios no hace acepción de personas y predicó el mensaje del Evangelio, lo que resultó en el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Pedro tuvo desafíos en su liderazgo en la iglesia primitiva, especialmente en relación con la relación de los conversos gentiles con la ley judía. El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, fue una reunión importante para resolver estos problemas, y el liderazgo de Pedro fue decisivo para establecer la libertad de los gentiles conversos en Cristo. Además de sus notables logros, Pedro también afrontó tiempos difíciles. Pablo, en su carta a los Gálatas, relata un incidente en Antioquía, donde Pedro se retiró de los gentiles para evitar confrontaciones con judíos que insistían en practicar la ley. Pablo reprendió públicamente a Pedro por su hipocresía, recordándole que la justificación viene por la fe en Cristo, no por obras de la ley. Las cartas de Pedro en el Nuevo Testamento, conocidas como 1 Pedro y 2 Pedro, son tesoros teológicos. En sus cartas, anima a los cristianos a permanecer firmes en su fe, incluso frente a la persecución y la adversidad. Habla de la esperanza de la resurrección, la necesidad de vivir una vida santa y la importancia de amarnos unos a otros. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Se cree que fue crucificado boca abajo por petición propia, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. La vida de Pedro en la Biblia es un ejemplo sorprendente de cómo la gracia transformadora de Cristo puede permitir que un hombre común y corriente se convierta en un líder intrépido y un pilar en la fundación de la Iglesia cristiana. Su viaje, lleno de altibajos,
ilustra la fidelidad de Dios al utilizar personas imperfectas para cumplir sus propósitos eternos. Después de la muerte de Jesús y su ascensión al cielo, Pedro siguió desempeñando un papel fundamental en la comunidad cristiana. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Jerusalén, alcanzando diversas comunidades de creyentes. Sin embargo, su liderazgo no estuvo exento de desafíos. La persecución contra los cristianos aumentó y Pedro enfrentó arrestos y amenazas. En una ocasión notable, un ángel lo liberó de la prisión, lo que demuestra que la divina providencia participaba activamente en la protección de quienes proclamaban el nombre de Jesús. La narración bíblica también destaca la relación entre Pedro y Pablo, otro apóstol destacado. Aunque tenían desacuerdos, Pedro y Pablo compartían la misma misión de difundir el Evangelio. El encuentro descrito en Gálatas 2 resalta la preocupación de Pedro por la unidad de fe entre judíos y gentiles convertidos. Las epístolas de Pedro, conocidas como 1 Pedro y 2 Pedro, son contribuciones importantes al Nuevo Testamento. En sus cartas, Pedro aborda temas como el sufrimiento de los cristianos, la esperanza de la resurrección, el papel de los líderes en la Iglesia y la importancia de vivir una vida santa. Sus palabras ofrecen guía práctica e inspiración espiritual para creyentes de todas las generaciones. La tradición cristiana sostiene que Pedro finalmente llegó a Roma, donde jugó un papel crucial en la expansión y consolidación de la comunidad cristiana en la capital del Imperio Romano. Se cree que fue martirizado bajo el reinado del emperador Nerón, quien llevó a cabo una intensa persecución contra los cristianos. El testimonio de la tradición es que Pedro fue crucificado cabeza abajo, a petición suya, reiterando su humildad ante su Señor. El legado de Pedro en la historia cristiana es inconmensurable. Su viaje, desde el pescador que abandonó sus redes para seguir a Jesús hasta el líder firme en la difusión del Evangelio, ha inspirado a innumerables generaciones de creyentes. La vida y las enseñanzas de Pedro siguen resonando como un llamado a la fe, el coraje y la fidelidad, incluso en medio de la adversidad. La historia de Pedro en la Biblia es verdaderamente una narración de transformación, redención y compromiso con la causa del reino de Dios.